Bienvenidos a la Universidad Nacional de Lanús, en el nombre de toda nuestra comunidad universitaria, en el mío propio, y quisiera darle los saludos de nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, que no se encuentra en el país, está precisamente volviendo en estos momentos. Tuvo la oportunidad y el gusto de encontrarse con el querido Papa Francisco, a quien le presentó los fundamentos del próximo Congreso de Filosofía que se hará el año que viene, precisamente conmemorando los 70 años del Congreso de Filosofía realizado en el año 1949. Bueno, nuestra actividad, nuestra universidad siempre recuerda que además de las actividades sustantivas de enseñanza y aprendizaje y de investigación y vinculación tecnológica, lleva a cabo procesos de cooperación con la comunidad y suplantamos la idea de extensión universitaria por la de cooperación, porque entendemos que lo que se le brinda a la comunidad no es algo complementario o algo que resta o algo que de alguna manera se puede ofrecer secundariamente, sino que es un proceso fundamental de intercambio, de ida y vuelta entre el mundo académico y la comunidad. Partiendo de la base de que la comunidad tiene saberes, tiene experiencias, tiene sabiduría, tiene conocimientos. Y estos conocimientos son fundamentales para nuestra universidad. No solamente estamos formando profesionales, no solamente estamos investigando problemas de la comunidad, sino que también estamos absorbiendo, apropiándonos de los conocimientos de la comunidad, formalizándolos y devolviéndolos a la comunidad en un diálogo continuo. Es una relación en dos sentidos, comunidad y academia en el mismo nivel, trabajando juntos para generar nuevos saberes para el bienestar de todos. Esto supone que el conocimiento se construye a partir de los problemas de la comunidad precisamente, y contando con sus experiencias previas, lo cual es la esencia de la educación popular como pedagogía al servicio del pueblo. Una de las actividades que desarrollamos es la del programa Formarnos en esta línea. El programa Formarnos nació en el año 2014, estamos ya en el 5º año, precisamente con el propósito de llenar un vacío que entendíamos que existía, que es para que nuestra nación tenga grandeza, para que haya felicidad en nuestro pueblo, para que nuestra democracia sea sustantiva y profunda, tiene que haber efectiva participación, deliberación y respeto por la diversidad. Esto es aceptar las condiciones de cada quien, menos la condición de la injusticia y de la inequidad. Libertad e igualdad en un marco de fraternidad como un modo de construcción de una sociedad nueva, una sociedad que siempre está en construcción a partir de sus protagonistas, que son las comunidades. El curso troncal que se da todos los años, que es un curso interuniversitario, compartimos con un conjunto de universidades, algunas unos años, otras en otros años. En este momento se está ofreciendo junto con 10 universidades más de distintos lugares del país, en línea, trabajando juntos, desarrollando los talleres en cada uno de los lugares donde están estas universidades. Este curso tiene dos componentes, uno conceptual, porque entendemos que hay que conocer profundamente para deliberar sobre lo que es gobierno, Estado, sociedad, las formas de participar, la forma de construir las políticas públicas, la forma de defender los derechos, de deliberar, de resistir si es necesario, de apoyar, de cogestionar con el Estado si encontramos buenas condiciones para eso. Esto es hablar también de entender la economía, que no es para pocos, y si no se entiende es porque seguramente hay algo que no se quiere que se entienda. Como decía Jauretche, si no entendés la economía es porque te están mintiendo. También se trata de generar los propios medios de comunicación,
Por supuesto, no olvidarnos de nuestro propio pensamiento, nuestros valores, nuestra tradición y de la integración latinoamericana, nuestra patria grande. Y tiene también otro componente aplicado, que es el de saber analizar problemas, saber resolverlos, encontrar alternativas de solución, diseñar proyectos, llevarlos a cabo, gestionarlos, liderarlos, monitorearlos, evaluarlos y sobre todo en un marco de entendimiento, trabajando en equipo, trabajando en comunidad. Como resultado de este proceso, aparecieron muchas demandas de quienes habían cursado el programa Formarnos y nos dicen: queremos formarnos específicos. Y así entonces hemos ofrecido de manera concomitante formarnos específicos en salud comunitaria, en derechos humanos, en políticas de discapacidad, en emprendedorismo comunitario, en generación de trabajo, en asociativismo, en cooperativismo y otros temas más. Hoy tenemos el gusto de contar entre estos formarnos especiales uno que realmente nos honra. Es el formarnos de educadores populares para la casa común, que es el esfuerzo también mancomunado de distintos sectores. No me voy a referir a eso, todos ustedes conocen muy a fondo de qué se trata. Marta y Monseñor Lugones se referirán más en detalle al mismo. Yo quisiera plantear que un formarnos de este tipo es el fruto del esfuerzo conjunto y que además se ha hecho a pulmón, me consta. En tiempos como los que estamos viviendo y en tiempos que parece ser que se avecinan como peores, las universidades no estamos en el mejor momento, pero no nos vamos a quejar. Hay muchísima gente que está en muchísimos peores momentos que los que estamos viviendo todos nosotros, y para ellos tenemos que trabajar y para la defensa de sus derechos también. Por lo tanto, nuestro testimonio y nuestra colaboración en este caso es precisamente haber hecho este esfuerzo, incluidos los profesores que van a dar sus clases gratuitas y solidariamente, el esfuerzo que han hecho todos ustedes, que lo agradecemos enormemente, porque no solamente se trata de este curso, sino del ejemplo que va a contagiar a muchísima gente más. Y quisiera agradecer, por lo tanto, a Monseñor Lugones, obispos de la diócesis de Loma de Zamora, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, al Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos por su colaboración, a la Fundación de Estudios Regionales, que Sonia Herrera humildemente no ha querido estar acá, pero debería habernos acompañado acá, a la Red de Organizaciones de la Casa Común, a Marta Riola especialmente, que es hacedora de todo este proceso, al equipo del programa Formarnos de nuestra universidad y del programa de Agenda Compartida. Son muchas personas participando, pero bueno, especialmente a Matías Matalini y a Aarón Atías. A todos, muchísimas gracias, bienvenidos y esperamos que sea muy fructífero. Gracias, Leo. Hola, buenos días. Es una alegría inmensa estar acá hoy, en este momento, junto a ustedes. Quiero agradecer fundamentalmente a la universidad por abrirnos la casa, abrirnos este formarnos especial, específico para educadores y educadoras del proyecto Cuidadores de la Casa Común. Y, por supuesto, a Monseñor Lugones, que, bueno, tomó el desafío de coordinar, de encabezar este proceso que en estos tiempos es muy difícil de construir. Pero fundamentalmente quiero agradecerles a ustedes y en ese sentido también precisar ustedes, nosotros y nosotras, diciendo de dónde venimos, ¿no? Entonces, a ver, Clorinda, ¿dónde está Clorinda? Ahí está, un aplauso para Clorinda, que se han hecho unos kilómetros tremendos. Muy bienvenidas, compañeras, mujeres clorindenses. Muy bien, ¿dónde está Tucumán? Ahí, en primera fila. Vamos, Tucumán. También hicieron sus enormes
kilómetros. El grupo inmenso de Entre Ríos. A ver. ¡Epa! ¡Wow! Bien, vamos. Gracias, gracias. Ahí tenemos distintas localidades. Decimos Entre Ríos, pero decimos Santa Elena. A ver. Villaguay, Nogoyá, Gualeguaychú. Paraná. Santa Elena ya dijimos, Paraná, por supuesto, Victoria. Y todo el equipo que coordina, que nos acompaña, que ayuda y que le pone el cuerpo diariamente a esa experiencia. Es la única provincia en el país en la que logramos hacer un acuerdo con el gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Social, y entonces es otra la posibilidad de acompañamiento, de presencia, de desarrollo de cada uno de los proyectos. Santiago del Estero, no llegaron. Está durmiendo la siesta. No, hay un digno representante que no está durmiendo la siesta. Ya está Gustavo Carreras, el profe. Levante la mano, ahí estamos. Bien, Gustavo, gracias, muchas gracias. ¿Dónde está Carreras? No, parate. Es chiquito, pero párate, Gustavo, que te quieren ver acá. Ahí está, ahí está. Bien. Gracias. Ahí me entré a preocupar porque la Pique, que es una compañera de Santiago del Estero, era la guía, ella y Maxi, que estaban en retiro y acompañando un grupo que venía desde allá. Si no llegaron o se demoraron los micros, bueno, ya vamos a ver qué pasó. Vienen. Gracias, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí está Santiago presente. Chaco, ¿dónde está? Ahí está, Cristina. Gracias, Cristina. Ahí estamos, muy bien. Mendoza. Bien, Nacho. Muy bueno. De Río Negro. ¿Quiénes están de Río Negro? De Viedma, por ejemplo. ¡Epa! Miren qué grupo impresionante de Viedma. Muchas gracias. ¿Cuántos kilómetros, cuánto camino que hicieron para llegar? ¿Cuántas horas de viaje en auto, en colectivo? Gracias. A ver, provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos La Plata. A ver, La Plata. ¡Epa! Bien. Cumpleaños Sonia Herrera, que no quiso subir, pero después le vamos a cantar el cumpleaños feliz. Así festeja su cumpleaños la negra, no se anda con chiquitas. Muy bien. A ver, Almirante Brown. Bien, ahí está Almirante. Muy bien, allá también. Lomas de Zamora. Ahí, por allá, un poco más atrás. Muy bien, gracias. Avellaneda. ¡Bravo! San Martín. Ahí está San Martín. Quilmes. El padre Farinello presente con nosotros. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias. Ciudad de Buenos Aires, Cava. Ahí estamos. Ahí, Esteban, el profe de hongos. Buenísimo, esa experiencia genial. Muy bien. ¿De quién me estoy olvidando? Jujuy. Córdoba. Un fuerte aplauso a Córdoba, que se metieron, se sumergieron así, se enchufaron desde Tanti acá, ¿no? Sin saber mucho, ahí se tiraron a la pileta. Muy bien, y me estoy olvidando de los anfitriones de la noche, que son de Presidente Perón, Ernica. Muy bien, ahí están. Uno averiado. Jujuy, ¿dónde están Jujuy? Allá, Abra Pampa. Pero además los jujeños que están llegando, el otro resto, que no es Abra Pampa. Bienvenidos, lejísimo Jujuy, lejísimo. Chubut, bien, allá, Puerto Madryn. Gracias. Han venido con el bebé haciendo su camino largo. Gracias también por recibirlas en la casa, las compañeras que las han recibido. Muy bienvenidos, bienvenidas. Fíjense qué panorama nacional tenemos, ¿no? Me olvidé de San Pedro. Seguro me voy a olvidar de... Me estoy olvidando de San Pedro, me estoy olvidando de Maipú y de Miramar, por allá. Muy bien. Almirante Brown. Ya dije Almirante.
Almirante Brown dije. ¿Qué más me olvidé? ¿Viste que no lo nombraste? No, sí nombré, sí dije y levantaron la mano las compañeras. Sí, sí, lo primero que me acordé. Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata presente. Iba a decir feliz, pero no dije. Partido de la Costa, allá, muy bien. ¿Dónde iba? Bueno, también tenemos representantes de Florencio Varela. Esa. Muy bien. Y puedo estarme olvidando todavía. No. Bien, gracias, que no me olvidé. Y disculpen los que me fui olvidando porque iba así mirando y de acá con la luz no se ve bien. Quería precisar, ¿no? Porque por esto, de los esfuerzos a los que hacía alusión Nerio. El primer esfuerzo y el mayor lo hacen ustedes en cada rincón. Y los pibes y pibas, ¿no? Para los que pido un fuerte aplauso también, que están acá presentes algunos. Si bien este es un encuentro destinado a profundizar el conocimiento de la carta encíclica, Laudato Si, también agradezco mucho a Humberto Podetti y a Gustavo Carreras, como ya refería Nerio. También necesitamos este espacio para tomar fuerza en momentos tan oscuros, difíciles que nos toca vivir. Con un nudo en la garganta lo digo también porque hoy escuchábamos datos en relación a la pobreza en Argentina y la verdad es que más todavía sentíamos que esto es un esfuerzo inmenso, es casi, es una gesta, ¿no? Y la indigencia, me apunta Jorge muy bien, ¿no? La pobreza y la indigencia. Bueno, en ese contexto, estar juntos, estar juntas, estar con los gurises, gurisas, pibes, changos, que nos honran con su presencia y con su trabajo y su compromiso, es una alegría, es una gracia, es un gesto y un signo de esperanza. Es un signo de esperanza. Este encuentro es un signo de esperanza, contra toda esperanza. Vamos contracorriente, decimos nosotros. Vamos contracorriente. Y vamos un poco locas, locos, porque tratar de generar y de acompañar procesos, generar oportunidades de trabajo decente para nuestros pibes y pibas que están doblemente victimizados, para los cuales lo único que tenemos a mano es la baja en ley de imputabilidad, es algo potente, misterioso, potente. Nosotros decimos también inspiración de Francisco, de su carta, y para quienes tenemos fe, del Espíritu, el Espíritu. Y mientras vamos hablando, vamos pasando también las fotos y vamos cantando, porque tenemos que hacer recuperación y memoria de lo que vamos construyendo para ir por más. Y creer y confiar. A veces nos parece que todo se viene encima, que el esfuerzo que pusimos no está rindiendo. En esos momentos, apostar doblemente. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Tenemos a veces vidas entre manos que están quebradas y que están desilusionadas, desesperanzadas. Ayer hablábamos, por ejemplo, en la casita de los pibes, de uno de nuestros pibes que tiene ganas de no estar más. Y esas cosas nos pasan en lo cotidiano. Entonces, ahí vamos, a redoblar apuesta, a confiar, a creer en nosotros y nosotras, en esta red, en la potencia de un pueblo organizado que lucha por recuperar dignidad y felicidad. Muy bienvenidos y bienvenidas y vamos a meterle con todo en estas 2 jornadas. Bueno, agradecer a las autoridades de la universidad que nos reciben, especialmente a Nerio. No es la primera vez que compartimos, gracias a Dios, un panel. En este caso, bueno, con esta alegría de que sea de cuidadores y desde esta gracia que Dios nos da con la presencia de un Papa compatriota nuestro y con la sensibilidad social de haber sido un cura que caminaba a los barrios.
y nos enseñó a caminar los barrios, a embarrarnos. Y este Papa es quien propone esta carta, como ustedes ya en los conversatorios seguramente han compartido, sobre la casa común, que es nuestro planeta. Y en el planeta la casa está habitada. A veces a la casa le estamos haciendo unos buracos, unos agujeros bastante grandes, ¿no? Con el cambio climático, con la contaminación, todos los tipos de contaminación que conocemos, aire, tierra, agua, auditiva. Y el Papa también, sobre todo ustedes jóvenes, a todos, nos advierte. Si uno lee rápido la carta no se le puede pasar. Pero cuando el Papa le trae en la carta, le dicen, el borrador le dice, hay una palabra, santidad, que nosotros no podemos traducir ni en castellano ni en inglés. Así que está demorada la carta. ¿Cuál es? Dice el Papa. Rapidación. Ah, bueno, pónganla entre comillas. Entonces, conclusión que salió esa palabra, que dirían los santiagueños es un neologismo, es decir, una palabra nueva que inventa Francisco. Y la rapidación es este tiempo, este vertiginoso, acelerado que vivimos. Si la notebook, la computadora tarda 15 segundos, ya estamos, nos movemos en la silla. El celular, si no abre, lo mismo. Si se cuelga, parece que nos vamos a colgar nosotros. Entonces vivimos esta ansiedad en que las redes y la técnica pueden ayudar y hacer de mucho, pero también puede hacer mucho daño. Dice Francisco, cuando esa técnica que sirve para ayudar al hombre como un medio y no como un fin, se convierte en un poder que domina. Esta palabra es tecnocracia. Krasos en griego es eso, el gobierno o el poder. Entonces nos domina la técnica. El Papa ya denuncia en esta carta que cuando se dice que el mercado, tanto el mercado como los adelantos o la tecnocracia nos van a ayudar a salir de la pobreza y de la indigencia, son discursos no académicos. E incluso cita a Benedicto, que antes que el Papa Francisco escribió una carta no muy conocida que se llama La caridad en la verdad, Caritas in Veritate. Eso lo toma de San Pablo, que San Pablo habla de la verdad en la caridad. Esta carta es muy importante porque el Papa acá sienta bases sobre el tema ambiental y el empobrecimiento de los que vivimos en esta casa común. Lo de la casa común, esta alegoría, este ejemplo es una novedad de Francisco. Pero ya ahí Benedicto expresaba que el mercado no beneficia simplemente con su estructura a los que están más pobres, deteriorados. Ni el mercado ni la técnica por sí sola van a ayudar a esto. Nosotros estamos viendo esto hoy en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hoy hay una disposición para que nuestras hermanas y hermanos con capacidades diferentes tengan que presentarse al ANSES para decir, acá estoy, soy discapacitado, mírenme. Y si no, le sacan la pensión. Entonces estas cosas vemos que, existiendo la técnica, que podría ser mucho más fácil desde su domicilio, hay que presentarse y hay que movilizar a personas, a veces además de este problema, son indigentes. Y además, si les llegan a paralizar un mes este beneficio, no comen, ni tienen acceso a medicamentos. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que el Papa también pone como semáforo rojo en esta encíclica y nos dice, primero, un diagnóstico hace qué pasa en la casa común, pero después nos dice
cómo se está dando este deterioro y cuáles son las soluciones rápidas pero que no son comprobables, como es la famosa teoría del derrame. Decía Jauretche que si no entendemos esto, no están mintiendo. El derrame es que produzcamos y lo que cae llega a los más pobres. El problema es que nunca se derrama nada para abajo. Siempre cae para adentro, como en un embudo, ¿vieron? No sale nada para afuera, sale para adentro. Entonces, ante esto, el Papa hace una propuesta. Dice, ante esto que estamos viviendo, lo que decía Martita, ante esta también injusticia y falta de sensibilidad social hacia los que más sufren hoy y más marginados están y descartados, en los últimos 2 capítulos, son 6 capítulos de la carta, en el 5º habla del diálogo, esto que estamos haciendo hoy. Es lo que hacemos cuando comenzamos a compartir con ustedes, chicos y chicas que han empezado los conversatorios. Es decir, el diálogo. Y el Papa propone un diálogo a nivel local, es decir, municipal, provincial, nacional, internacional, interreligioso de todas las estructuras. Pero también traza algo muy importante, que no toma muchos números, pero sí lo dice muy contundentemente, que es la columna vertebral del trabajo. Es decir, lo fundamental que es para la dignidad de la persona humana el trabajo. Y lo dice claramente, una familia, una persona sin trabajo no tiene vida digna. Y hoy vemos que con los despidos, la desocupación, las suspensiones, lo notamos en todo el país, pero más la zona que nosotros conocemos, que es el conurbano, se están dando estas situaciones difíciles para las familias. Justamente el miércoles, me vienen a ver este miércoles, los sindicatos, los movimientos populares, las cooperativas, la Unión Industrial Argentina, los empresarios, Cámara de Comercio, las mutuales, para ver qué podemos hacer sobre el trabajo, ya que de arriba no derrama. Bueno, empecemos desde la base. Yo creo que este es un sistema piramidal inverso. Si acá el cambio no nace de abajo y de las bases, va a ser muy difícil. Por eso creo que ustedes son muy importantes, chicos y chicas, en lo que están haciendo hoy, el testimonio que tienen en sus barrios. Esto es muy importante. Y el último capítulo, en el que el Papa va a proponer algo, es la espiritualidad. Es decir, ¿quién tiene espíritu? El hombre. Entonces el hombre es el que tiene que trabajar su corazón para no ser tan egoísta y concientizarse que no puede deteriorar el ambiente como lo hace y descartar a las personas como lo está haciendo. Por eso nosotros proponemos un pacto cultural, que esto es poder reconocer a la persona y su entorno, su problemática, como lo hace Cuidadores de la Casa Común, o intenta hacerlo. Y juntamente en este último capítulo habla de la educación, por eso estamos en una universidad, porque la educación es fundamental. Por eso nuestros chicos y chicas, cuando empiezan los conversatorios y ven la posibilidad de que pueden terminar la escuela, se anotan y quieren terminar su escuela porque ven la importancia que tiene. Finalmente, y para no alargarme, termino diciéndoles a ustedes, chicos y chicas que integran Cuidadores de la Casa Común. Miren que los pibes y pibas de su barrio los están mirando ustedes. ¿Cómo vos pudiste? Ustedes son testimonio. A ustedes los están mirando. Expliquen cómo pudieron. Den esperanza. Animen, convoquen, vayan a buscarlo a la casa si es necesario, pero es posible. Yo, además de agradecer a la universidad, a la coordinadora, también evidentemente que hay mucha gente y capacitadores trabajando detrás de cuidadores, que todos los días le ponen el hombro, se sientan para comunicar, para compartir desde prensa, gratuitamente nos ayuda Noralí, y desde la fundación, porque sin una estructura jurídica nosotros no podemos actuar. Y yo estoy limitado desde un obispado, porque no es mío. Entonces, quiero agradecer todo este trabajo también de Sonia, que está detrás, tejiendo
pero tejiendo viene. Y este tejido es difícil, conseguir recursos, interconectarse. Hoy que el Papa habla de que todo el mundo está interconectado, generar redes, ayudar a trabajar interinstitucionalmente, que es como vamos a salir de estas situaciones de coyuntura y de crisis difíciles. Y como es el cumpleaños, les pido un aplauso. Gracias. Como dicen los medios que todos los días hablo con el Papa, y no es así, pero sí sé cómo piensa y siente. Seguro que hoy él les mandaría la bendición. Gracias. Gracias, Jorge. Me olvidé algo que es muy importante. Vieron que acá está Marcelo Bernet, su foto, su imagen, pero también está su presencia. Él, muchos y muchas de nosotros lo conocimos, amigo, padre de Clarita que anda por ahí. Y él también, de alguna manera, estoy segura que está hoy. Y como nos gusta tenerlo siempre presente, lo pusimos acá con sus flores. Así que pido también un aplauso en su memoria. Bueno, ahora seguimos. Continuamos. Continúa esto que está bien informal como nos gusta a nosotros. Un poco nervioso. Jorge, acá tenemos una cadenita. Muchas gracias, Neiro. Gracias a vos por recibir. Muy bien, ahora vamos a continuar con la primera clase que tenemos en estos encuentros. Es la clase correspondiente al primer módulo, titulado Los desafíos del cuidado de la casa común. Invitamos a Humberto Podetti y a Gustavo Carreras, los docentes a cargo de esta clase. Mientras van subiendo al escenario, les cuento que Humberto Podetti es abogado especializado en integración latinoamericana y derecho comunitario, director de la Cátedra de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de Cristianismo y Pensamiento Latinoamericano de la especialización de Pensamiento Latinoamericano de nuestra Universidad Nacional de Lanús, profesor de Pensamiento Político y Social Latinoamericano de la Universidad Nacional de San Martín y la Pastoral Social de Buenos Aires, profesor en ciclo de formación de dirigentes de movimientos populares y miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Gustavo Carreras es doctor en filosofía, enseña historia de la filosofía argentina y latinoamericana, cosmovisiones amerindias y bioética en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Además, en la Universidad Nacional de Tucumán enseña historia del pensamiento filosófico argentino y latinoamericano, es autor de numerosos artículos en revistas científicas y libros, el último de los cuales se titula Historia de las ideas en Santiago del Estero en el siglo XX. Muchas gracias por venir, los recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Dejo de dormir la siesta hoy para poder compartir un rato con ustedes. Agradezco la invitación y la posibilidad de compartir un momento que es breve por el horario que nos han impuesto, digamos, pero impuesto en el buen sentido, así como alguien que formaliza un pacto de conveniencia para todos. Hemos acordado con Humberto, con quien tengo el honor y el gusto de participar, de repartirnos un breve pantallazo sobre la encíclica Laudato Si. Dentro de esta repartija yo me hago cargo de la primera parte y él de la segunda parte.
Lo primero que quiero resaltar es que esta encíclica es una encíclica profundamente latinoamericana, como todos los gestos, las palabras de Francisco son acciones, pensamientos, ideas que parten de una experiencia latinoamericana que creo que se condensan en su persona y que no se remiten a estos últimos tiempos, sino que tienen una larguísima duración. Pero sería demasiado pretencioso extenderme sobre este tema y quizá no alcanzaría toda la media hora para decir lo que hay que decir de esto, ¿no? Pero cuando hablo de la experiencia latinoamericana de Francisco, quiero decirle de aquellos misioneros que llegaron junto a la conquista española y que cuando se tomó conciencia de que estábamos descubriendo un nuevo continente, pensaron por primera vez en la historia de la humanidad se puede hacer realidad el mandato evangélico de anunciar el evangelio a toda la creación, porque recién ahora está el continente, el mundo completo, recién ahora conocemos lo que es la totalidad del mundo y por eso el evangelio puede llegar a la totalidad de la creación. Pero también son estos misioneros los que cuando vieron al indígena latinoamericano dijeron: hemos llegado a una nación en donde esta gente sin saberlo vive cristianamente, y un cristianismo de la inocencia, de la vida comunitaria, que es superior incluso al cristianismo decadente de Europa. Y uno de ellos, Mendieta, decía: ojalá nosotros no contaminemos a esta vida inocente, comunitaria, sin egoísmo, sin riquezas, con nuestros malos hábitos españoles. Bueno, estoy diciendo pequeñas cosas de lo que fue una de las líneas misioneras en América Latina. ¿Y para qué vamos a hablar de las reducciones jesuíticas, de la cual el Papa Francisco está profundamente, no solamente conocedor, sino también impregnado de su espiritualidad? Y de ahí para adelante, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, toda esta tradición latinoamericana que se condensa en la persona de Francisco y que tiene, entre otros componentes, la opción preferencial por los pobres como, digamos, la posición desde la cual la Iglesia realiza su tarea evangelizadora. O sea, no es una encíclica, diríamos, recién hablábamos en la antesala de este encuentro, no es una encíclica oscura, no es una encíclica con un lenguaje críptico para iniciados, sino que es una encíclica abierta, una encíclica con un lenguaje entendible por todos y justamente es por los destinatarios. Bueno, muchas cosas tengo que decir en la introducción, pero me quedo aquí. Como segundo elemento de esta presentación, en los previos, diríamos, de lo que es la encíclica, quería señalar que es una encíclica que el Papa emite con un sentido muy agudo de oportunidad histórica, ¿no? Cuando digo de oportunidad histórica, quiero decir que provoca en el escenario mundial un debate sobre una serie de problemas, diríamos, de importancia colectiva mayúscula, como no se ve dado en otras encíclicas, y podemos decir, de alguna manera, reeditando las grandes encíclicas, como fueron la Populorum Progressio de Pablo VI sobre la cuestión del desarrollo, como fue Pacem Terris de Juan XXIII sobre la cuestión de
la posibilidad de un conflicto nuclear y finalmente esta carta del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común, alertándonos en un momento en que el mundo había sufrido por lo menos unos 15 episodios, diremos, en el siglo XXI, de carácter catastrófico en el mundo, como son las grandes oleadas de calor en Rusia y en Europa, en donde murieron más de 70.000 personas. La cuestión de los tornados, de los terremotos en distintas partes del mundo, en Asia, en Centroamérica, los tornados en Estados Unidos, en donde en total estas catástrofes pueden dar una cifra más o menos de unas 600.000 personas que murieron a lo largo de unos 8 o 10 años de catástrofe en el mundo. Entonces, el Papa Francisco nos está diciendo, estamos parados en un tembladeral. Y desde ahí quiero formular un llamado a la humanidad y les quiero decir que los hábitos de vida que hemos desarrollado llevan a esta humanidad hacia el abismo, hacia un precipicio, y por eso es necesario revisar el rumbo en el cual estamos transitando y tratar de modificarlo. Dicho estas cuestiones de situacionalidad, quiero decir algo sobre el método y sobre, por lo menos, la primera parte de la encíclica. El método que usa el Papa es un método que tiene una larga tradición en la Iglesia Católica, no es latinoamericano, surgió en la Acción Católica más o menos en el año 1950, en la Juventud Obrera Católica, pero después se transformó en un método que asumió la Iglesia en sus grandes documentos, incluso en el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Gaudium et Spes, y la Iglesia latinoamericana lo asumió como un método propio de su actividad pastoral. Las comunidades eclesiales de base lo practican ordinariamente, que es el método ver, juzgar y obrar. Este es el método que le permite al Papa estructurar la encíclica en estos tres momentos que le añadimos también el evaluar y el celebrar en los últimos tiempos, pero que fundamentalmente es un método orientado a la acción, ¿no? No es solamente un método de gabinete de un grupo de teóricos, diremos, comprometidos con la investigación teórica, sino es un método que nos hace mirar la realidad para poder después incidir sobre ella y transformarla. Esto es el ver. Un ver que en el caso del Papa Francisco, y también un juzgar, y también un obrar, en el caso del Papa Francisco, tiene dos componentes ineludibles, ¿no? y profundamente interrelacionados, que es un ver desde el punto de vista científico, un juzgar también desde un punto de vista científico, pero complementar esta mirada científica desde lo que yo llamaría sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría, quiero incluir dentro de esta palabra una visión de la realidad totalizadora, que no solamente mira la realidad como un objeto, sino que implica también un mirar la realidad cordialmente, con el corazón, digamos, y que nos lleva no solamente a conocer, sino también a saber vivir. Hay un chiste de Horacio Guaraní sobre un prócer de la intelectualidad argentina, que dice, es un gran maestro, no voy a decir el nombre por respeto a este maestro, dice, sabe de todo este gran maestro, menos vivir, pero sabe absolutamente de todo, ¿no? Y aquí lo que el Papa plantea es justamente una sabiduría del saber vivir, ¿no? Y del mirar la realidad con el corazón. Entonces, en el ver, y he dicho un poco lo que es el ver, pero fundamentalmente toma en el ver una serie de problemas que en este momento son expresión de esta situación catastrófica a nivel mundial, como el tema del cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad, el tema de la contaminación del ambiente, del agua, ¿no? Y también las actitudes que
que posibilitan esto y que el Papa caracteriza como la debilidad de las reacciones y la diversidad de las opiniones, que son frenos, ¿no?, que impiden no solamente percibir la realidad que estamos viviendo, sino que también impiden transformar esta realidad. Por eso cuando Leonardo Boff comenta esta encíclica del Papa, dice que el Papa plantea una ecología en 4 niveles. Una es la ecología ambiental, otra es la ecología integral, es decir, ambiental y social, otra es la ecología mental, y aquí está la clave del problema, es decir, una mentalidad que es como un lente empañado que no nos permite ver la realidad y que es justamente esta la mentalidad que hay que cambiar para que esta realidad se pueda transformar, y el Papa le llama debilidad de las reacciones, o sea, la gente no percibe, los poderes políticos no perciben, los empresarios no perciben lo que está pasando en este mundo. Y la segunda cuestión, que ya es no solamente no percibir, sino es una percepción distorsionada a partir de intereses, y es aquella visión que cree que la ciencia que ha producido y la tecnología que ha producido estos problemas, esta ciencia, esta tecnología es capaz de resolver los problemas. No sé si está clara la idea. Esta misma ciencia que ha producido estos problemas, lo que estamos viviendo es la que va a ser capaz de resolver los problemas, y es justamente esto lo que el Papa pretende e invita a revisar. Entonces, el ver fundamentalmente es un ver una realidad que se la puede percibir como un campo minado por el cual estamos caminando, y que hay que caminar con cuidado, hay que revisar nuestro caminar y hay que tratar de transformarlo. En el juzgar, que tiene justamente las mismas perspectivas cognitivas, es decir, la ciencia y la sabiduría, el Papa va a señalar algunas cuestiones que ya Monseñor Lugones ha señalado y que voy a tratar de expresar en este momento, que es la cuestión del antropocentrismo y la cuestión de la tecnocracia. Bueno, para referirnos a la cuestión del antropocentrismo, quiero decir que el antropocentrismo es una perspectiva que es propia de una etapa del desarrollo de la humanidad que tiene unos poco más de 500 años, digamos, y que le llamamos la modernidad. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, vamos a caracterizar otros periodos de la historia, la antigüedad, por ejemplo, como un periodo cosmocéntrico, es decir, el cosmos, el mundo, la naturaleza, era percibido por el ser humano como un objeto, diríamos, intocable, como una realidad que nos supera y que de alguna manera es la regla de nuestro saber y es la regla de nuestro hacer. Cuando digo la regla de nuestro hacer, quiero decir, digo la regla de nuestro conocer. El conocer era tratar de dar cuenta de la realidad que es verdadera en sí misma. La mente humana está en posesión de la verdad cuando reproduce una visión mental de la realidad, es decir, en la realidad la regla de la mente. Y el arte y la ciencia, la técnica, perdón, era imitar a la naturaleza. El artista antiguo era alguien que tomaba la naturaleza como regla de su hacer artístico. Esta es la etapa, digamos, cosmológica de la humanidad. En el medioevo se produce un giro teocéntrico, es decir, es Dios la regla. Es Dios, digamos, la mente que nos permite a nosotros, nos ilumina y nos permite a nosotros conocer la realidad. Es Dios el que nos revela lo que es el mundo, lo que es el bien dentro de este mundo y cómo tenemos que obrar en este mundo. Y finalmente, la edad moderna es una edad antropocéntrica que tiene una serie de expresiones. El antropocentrismo es un proceso que se va construyendo lentamente en la modernidad, desde el Renacimiento en adelante, desde los grandes descubrimientos científicos del Renacimiento hasta todo el desarrollo científico de la modernidad.
y que un filósofo cristiano que es Jacques Maritain le lleva a él a publicar un libro que se llama Tres Reformadores y muestra que hay tres personajes teóricos que son emblemáticos de la modernidad porque ponen al individuo, diríamos, como por encima y transformador de tres sectores de la realidad, que son el sector de la religión, en el caso de Lutero, que lleva, diríamos, a un individualismo en la lectura de la Biblia y a un separarse, diríamos, de lo que podría ser el peso de las estructuras de la Iglesia Católica. Rousseau y toda la acción de la Revolución Francesa, que rompe con el régimen monárquico y pone el individuo y la libertad como la regla de la actividad política. Descartes lo pone como el filósofo y también científico que se pone, digamos, en el individuo el eje del conocimiento y del quehacer científico. Yo pondría a Adam Smith como un cuarto personaje emblemático, en donde la economía y la libertad, el individuo en la economía y la libertad económica como, diríamos, la regla del obrar económico, ¿no? Bueno, el individualismo entonces, o el antropocentrismo moderno, el Papa lo presenta diciendo como un antropocentrismo desviado. ¿Y qué es este antropocentrismo desviado? Un antropocentrismo que hace que toda la realidad tenga valor en tanto y en cuanto tiene un sentido de utilidad para los fines que el ser humano le impone. O sea, la realidad sirve o no sirve según las necesidades humanas y también según los fines que el ser humano le puede imponer. No tiene un valor en sí, sino todo tiene un valor de alguna manera instrumental. Y este antropocentrismo que desarrolla un instrumental poderosísimo en el conocimiento científico, digamos, desarrolla este conocimiento en una actitud en la cual el individuo, el sujeto humano, el ser humano, se pone como un sujeto, alguien que está por encima y ve desde arriba, diríamos, a la realidad, que es un objeto a la cual tiene que conocer, y para conocer esta realidad, un científico, un filósofo de la ciencia, el creador, prácticamente el que más ha desarrollado el método científico en la época de modernidad, que Francis Bacon decía: a la realidad le tengo que arrancar los secretos. El método científico le tiene que arrancar los secretos a la realidad, y para arrancarle los secretos a la realidad hay que manipularla, exprimirla, torturarla para arrancar, para sacarle a la realidad, quitarle a la realidad los secretos que nos puede estar ocultando. Entonces, el conocimiento científico va a tener un desarrollo al servicio de un ser humano que se considera un señor y un dominador de la naturaleza y del mundo. El Papa va a hablar de un exceso de antropocentrismo y que va a someter al mundo, a los objetos, a la naturaleza, a las apetencias humanas y a las necesidades humanas como si fuese un depósito inagotable, diríamos, de reservas para los fines humanos. Esto es lo que va a generar el panorama que hoy estamos viviendo en el plano económico, fundamentalmente, que es la economía desarrollada por el capitalismo liberal, que tiene una larga historia, no es de hoy, y que provoca dos problemas inseparables, y que el Papa lo señala como dos problemas inseparables, que son la destrucción de la naturaleza, porque la ciencia y la tecnología aplicada a la generación de riquezas ve a la naturaleza como una reserva inagotable de recursos y explota y explota y exprime, diríamos, el orden natural para generar riquezas. Y el otro problema es, como contrapartida de esto, es el empobrecimiento de la humanidad. ¿Y por qué este empobrecimiento? Porque justamente la economía capitalista es una economía que parte de una visión antropológica, una visión del ser humano, en donde el ser humano no solamente es un individuo, que es el centro del mundo, sino un individuo egoísta. Y este individuo egoísta puede apropiarse de todo lo que considera necesario
para su bienestar. Identifica bienestar con tener, identifica bienestar con la propiedad de cosas materiales. Pero para apropiarse de los bienes que existen en el mundo, tiene que competir con los que son semejantes a él. Y en esta competencia, algunos prevalecen y otros pierden, ¿no? Y entonces el resultado es que muchos quedan fuera, diríamos, del campo de batalla, y otros son triunfadores y enormemente triunfadores, y esto da como resultado un panorama mundial en donde hoy el 20% de la población mundial tiene 96% de las riquezas, mientras que el resto de la población mundial no llega a acaparar ni el 6% de las riquezas. Y los pobres, el 20% más pobre, no llega a disfrutar ni del 0,5% de las riquezas del mundo. Esta es la situación que nos presenta, diríamos, este sistema antropocéntrico y tecnocéntrico, tecnocracia, que el Papa Francisco denuncia en la encíclica Laudato Si. Permítame hacer una síntesis muy a modo de telegrama de lo que significa la tecnocracia. La tecnocracia, ya lo ha dicho Monseñor Lugones, es el poder de la ciencia. Tecno, en la técnica, kratos, poder. La mentalidad tecnocrática consiste en creer que el conocimiento genera ciencia, la ciencia genera tecnología, la tecnología genera riquezas, la riqueza genera bienestar, el bienestar genera de nuevo más conocimiento, más ciencia y más resolución de problemas. Entonces, esta es la mentalidad que está, digamos, en la dinámica del proceso que el Papa ve como necesario de cambiar en la Laudato Si, ¿no? En la encíclica Laudato Si. Y un tercer elemento que quiero marcar es, el Papa propone que esto no se soluciona desde la misma mentalidad o desde los mismos principios que se ha generado el problema. Esto se soluciona desde una visión de la realidad diferente, y por eso él habla de una revolución cultural, un cambio cultural, y en este cambio cultural yo creo que el Papa, entre las fuentes que toma, además de las fuentes teológicas, bíblicas, además de las fuentes científicas, toma en cuenta también, y ha visto y ha escuchado, lo que son las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Bíblicamente o teológicamente, el autor de este mundo es Dios, y Dios es Trinidad. Y la Trinidad no es individualidad, sino que es pura relación. La Trinidad es relación. Y si este Dios que es creador del mundo es relación, el mundo, que es en su totalidad, no solamente el humano, imagen y semejanza de Dios, el mundo también es relación. No es individuos, ¿no? El mundo es relación. Esto está corroborado también por las ciencias. Las ciencias contemporáneas están realizando un cambio de paradigma muy importante, tanto a nivel de la ciencia atómica como a nivel de la ciencia biológica, en donde nos están presentando un mundo interconectado. En este mundo todo está relacionado. Por eso el Papa dice: somos tierra, somos parte del planeta, ¿no? El planeta no es un objeto que nosotros tenemos a nuestra disposición, sino nosotros somos parte de un sistema ambiental, de un sistema mundo, y estamos interrelacionados con todos sus elementos. Y finalmente quiero señalar la tradición de los pueblos originarios que está expresado en aquella filosofía que se llama el Summa Causae, y que hoy está presente en toda Sudamérica, con distintos nombres según las lenguas de los pueblos originarios a los que se refieren. Ellos perciben un mundo como un entramado de relaciones. El mundo no es un conjunto de sustancias, sino que las sustancias tienen relación, tienen sentido dentro de un entramado de relaciones. La tierra no es un objeto a torturar, sino la tierra es una madre a cuidar. La tierra es proveedora de lo que necesitamos para alimentarnos, de lo que necesitamos para vivir. La Pachamama, la palabra Pacha, en el idioma quichua, tiene más de 20 significaciones. Y entre las significaciones que tiene la palabra Pacha es la significación temporal,
La pacha es tiempo, la pacha es espacio de arriba, ese espacio en el que vivimos, es el espacio subterráneo, pero la pacha es también, diríamos, la casa en la cual nosotros vivimos. Por eso cuando recién Monseñor Lugones decía, el cuidado de nuestra casa común es una metáfora creada por Francisco, esta metáfora ya estaba en los pueblos originarios. Cuando Joan Pachacuti Yamki Salcamagua dibuja lo que era la cosmovisión indígena, dibuja el universo como una casa. Y dentro de este universo como una casa, el ser humano, con todas sus interrelaciones, ¿no? El ser humano con todas sus interrelaciones, donde la relación masculino y femenino no son polos opuestos, sino son polos que se necesitan mutuamente para llegar a ser. Cuando los Aymara dicen que se casan, dicen nos hacemos personas. Recién en el matrimonio nos hacemos personas. Recién cuando nos complementamos nos hacemos personas. Y entonces el ser humano es el gran cuidador de este universo, es el gran interrelacionador de la casa común. Bien, estas son las ideas que quería comentar y expresar e invitarlos a realizar en nosotros mismos, en nuestras propias personas, estas cuádruple ecología que señala Leonardo Boff, la ecología ambiental, la ecología social, la ecología mental, que es de cambio de mentalidad, y una ecología espiritual, que es un incorporar a nuestra espiritualidad también esta espiritualidad de la fraternidad con la Madre Tierra. Por eso Francisco nos propone el canto de la criatura de Francisco de Asís como el gran inspirador de su carta encíclica, que sea también el gran inspirador de nuestra espiritualidad y de nuestras prácticas cotidianas. Bueno, después de las palabras de Gustavo es difícil hablar. Fue una verdadera lección, una verdadera clase muy rica y muy extensa. Yo voy a concentrarme en un aspecto, que es el de Laudato Si, como invitación o incitación a orientar y actuar. El primer punto, seguramente tal vez uno de los más necesarios, el punto de partida, es orientarnos nosotros mismos. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos hoy reunidos en esta sala? ¿Por qué hemos viajado centenares de kilómetros para sentarnos juntos a dialogar? Y un poco de alguna manera, a modo de resumen de lo que ya dijo Gustavo, lo que plantea Francisco es que el sistema político y económico global está en quiebra. Ustedes saben lo que significa que una empresa esté en quiebra, que produce más pérdidas o más daños que beneficios. Y esto es lo que ocurre hoy con el sistema global. Y como diría Atahualpa, los beneficios son para pocos, los daños para la naturaleza y la humanidad. Es decir, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. ¿Y qué nos dice o cuál es la principal referencia que toma Francisco? Porque Gustavo describió claramente cómo él reconoce y explora la ciencia, y sobre todo la ciencia aplicada y la tecnología, que es lo que hoy llamamos ciencia y en general lo que llamamos conocimiento, aunque en realidad es un conocimiento meramente herramental, ¿no es cierto? Del hacha al chip no hay más diferencia que la cantidad de conocimiento que reclama ser un hacha y la que reclama ser un chip. Y este es el punto de partida central, el primero que tenemos que reconocer y el primero y más claro que plantea Francisco. Su fuente principal es la sabiduría de los pueblos. Él nos dice claramente que debemos considerar al mundo como patria y a la humanidad como pueblo. Y también nos dice que es ese pueblo el sujeto de la historia, el que hace la historia. Ninguna vanguardia esclarecida, ni aristocracia sabionda, ni mundo académico saben lo que sabe el pueblo cuando se expresa, cuando vive, cuando trabaja. Este es el momento inicial en que lo eligen a Francisco, en la Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Ángel majestuosos,
con el colegio cardenalicio en pleno. El que camina en el medio camina con los mismos zapatos con los que recorrió los barrios más pobres de la Argentina durante muchos años y donde aprendió lo central que él nos transmite en Laudato Si. También lleva la vieja cruz de obispo. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo que nunca hizo otro papa antes, cuando sale al balcón. Antes que nada, se inclina ante el pueblo, ante esa asamblea popular global que está reunida de la Plaza San Pedro y que se extiende por toda la avenida de la Conciliación hasta las orillas del río Tíber. Se inclina ante ese pueblo y le pide que ore a Dios por él para poder darle la bendición que dan todos los papas, la bendición a la ciudad y al mundo. Este es el acto que delata claramente este primer testimonio, que es un latinoamericano profundamente latinoamericano, en su cultura y en su actitud de dar testimonio. Él nos plantea, además, cómo llega hasta allí. Él nos plantea que la historia humana es desde sus orígenes una historia de liberación, crecimiento, salvación y amor. Y en particular para nosotros los latinoamericanos, nuestra larga y extensa historia, la historia de nuestro pensamiento que ya tiene 500 años en este continente y que recoge raíces mucho más antiguas, las raíces americanas que son las primordiales, las raíces que tienen 3.000, 4.000 años, y adelantos en todas las ramas del conocimiento y del pensamiento humano que eran asombrosas para los que llegaban de España. En esa, y lo recuerdo muy brevemente, la noción de pueblo como sujeto de la historia fue enseñada en la Universidad de México en 1580 por el primer filósofo latinoamericano, Alonso de Veracruz. Él decía: Dios deposita el poder en el pueblo y el pueblo lo delega, pero esa delegación es una delegación obligatoria y cuando el delegado mandatario no cumple, tiene que ser destituido en primer lugar y en segundo lugar ir preso. Esta era la sacralidad de la voluntad popular que se enseñaba en América. Y también, perdónenme, otro recuerdo. Por supuesto, Veracruz era un fraile. De otro de nuestros primeros frailes que mencionaba Gustavo recién. Estos frailes descalzos, frailes que habían renunciado al derecho de la propiedad. Eran verdaderos cuadros políticos revolucionarios que llegaban a América para traer el Evangelio, para donar el Evangelio a las culturas preexistentes, no para reemplazarlas. Antonio de Montesinos, en 1511, muy poco después de que Colón había llegado a América, y ante uno de los que había venido en el tercer viaje, Bartolomé de las Casas, que llegó de 10 años y a esa altura ya tenía más de 20. Él pronuncia un sermón en el que denuncia la esclavitud a que someten a los indios los encomenderos, que eran los empresarios, los malos empresarios de aquel tiempo. Y él dice, someter a los indios es pecado mortal. Hoy si le decimos a un empresario que explota a sus obreros, le decimos que está en pecado mortal, se ríe seguramente. En aquel entonces no. Lo tomaron, lo embarcaron a España para que en España le dieran la instrucción de que no debía meterse en cuestiones materiales porque no sabía de ellas, que solo tenía que hablar de las cuestiones espirituales. Es lo mismo que le dicen a Francisco hoy cuando habla de economía. Lo recibió el monarca más poderoso de la tierra y enfrente estaban contratados los teólogos también más formidables de la tierra. El debate fue entre este humilde fraile dominico, Montesinos, y de las Casas, que en ese momento todavía no era dominico, ante el rey más poderoso de la tierra en ese momento, Fernando el Católico. Como consecuencia de esa discusión desigual y despareja, Fernando el Católico dictó las leyes de Burgos de 1512. Las primeras leyes de derechos humanos de la historia fueron pensadas y escritas en castellano, reconociendo la igualdad de todos los seres humanos, hombres y mujeres de cualquier raza, religión, cultura o color de la piel. Los derechos humanos que estudiamos y trabajamos en el siglo XXI se avergüenzan si los comparamos con los de aquella ley de 1512. Tiene más de 500 años nuestra historia y son motivo de nuestro orgullo. Ellos trajeron a Francisco a ser Papa de la Iglesia Católica. Estas son todas frases de Francisco las que yo he tomado y puesto aquí, ¿no es cierto? Las he traído acá.
él relata cuando relata el mensaje bíblico, y él cuenta cómo Noé, frente a una decadencia y corrupción de la humanidad de aquel entonces, muy semejante a la que vive hoy la tierra, queda casi como el único hombre bueno, él y su familia. Y él dice literalmente: basta un hombre bueno para que haya esperanza. Aunque la humanidad esté en un momento muy oscuro y la tierra tal vez más agredida que nunca en su historia, basta que haya un hombre bueno, y fíjense que hombre termina en E, o sea que incluye a las mujeres, ¿no? Según la terminología que habla. Él nos dice esto: basta que haya un hombre bueno, un hombre o una mujer, buenos para que haya esperanza, pero además él dice, casi cuando está terminando la encíclica, dice: nada puede anular la esperanza de cambiar el mundo que tenemos todos. Y estas visiones, que son globales, son generales, son las que en definitiva animan cada uno de los pequeños actos de nuestra vida cotidiana y aquellos con los que estamos participando de este nuevo mundo, de esta nueva sociedad humana que Francisco nos incita y nos invita a construir con nuestra acción. Gustavo mencionaba la riqueza de la sabiduría de los pueblos originarios de América, de los pueblos que estaban cuando llegaron los españoles y los portugueses. Esto es en Puerto Maldonado, a orillas de un río afluente del Amazonas, cuando Francisco viajó a anunciar el sínodo de la Amazonía. Está reunido con pueblos que tienen poco contacto con los blancos. Inclusive ahí no están presentes aquí, pero hay pueblos en esa región que no han tenido ningún contacto con la cultura blanca todavía. Y él nos dice en ese discurso en Puerto Maldonado, y lo dice también en Laudato Si', que la sabiduría de los pueblos es de donde debemos aprender qué debemos hacer para cambiar el mundo. Acá él lo está aprendiendo de estos indígenas. Vean la cara de alegría, de esperanza que tienen, y la cara de Francisco también, tocado con un sombrero de estos pueblos. ¿Qué es la otra cosa que nos dice Francisco? El mundo marcha a la desaparición, la vida entera del planeta, no solo la vida humana. Todas las formas de vida del planeta están en riesgo si seguimos marchando por el camino en el que vamos. Por eso su encíclica, además de haber sido pensada en castellano, de ser la primera pensada en castellano de la historia del mundo, y la primera que se nombra con palabras que no son del latín, Laudato Si' son palabras del umbro, el florentino, que se transformó en la lengua italiana, ¿no es cierto?, que era lo que hablaba San Francisco de Asís. También es la primera que está dirigida a todos los hombres y mujeres del planeta. Fíjense que las encíclicas comenzaron siendo dirigidas a todos los católicos, luego a todos los creyentes, luego a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Bueno, esta es la primera que está dirigida a todos y cada uno de los habitantes del planeta, sean de buena o mala fe, porque Francisco dice: estamos en una crisis terminal y todos debemos contribuir al cambio necesario. Entonces él lo que nos propone es que cambiemos el rumbo del mundo. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros? Con nuestra aparente debilidad o fragilidad, con nuestros dolores, con nuestras miserias, con aquello tan modesto y tan pequeño que parece que es lo único que podemos hacer. Él dice: tenemos que cambiar el mundo y abandonar definitivamente el paradigma tecnoeconómico, tecnocrático. Yo prefiero llamarlo tecnoeconómico, porque es también el nombre que emplea Francisco, porque en definitiva lo que han hecho en el mundo es poner la ciencia aplicada y la tecnología al servicio del enriquecimiento sin causa de una pequeña minoría de la humanidad. Y esto es lo que Francisco dice debemos abandonar definitivamente. Es necesario construir un nuevo paradigma. Francisco dice: la espiritualidad o la riqueza de la espiritualidad cristiana es importante para la construcción de este nuevo paradigma, pero es la riqueza de todas las espiritualidades, cristianas o no cristianas. Fíjense lo que acaba de hacer en China. El primero introdujo de nuevo a los jesuitas cuando era cardenal, hace como 20, 25 años, llevó a los jesuitas de nuevo a China. Y empezó a trabajar y continuó lo que ya había empezado Juan Pablo con la conferencia de Asís y prosiguió Benedicto, en la unión con todas las religiones monoteístas del mundo y luego con todas las espiritualidades. Él ha dialogado con la cumbre de los budistas, la cumbre de los confucianistas, y hoy, si uno suma, luego de que él ha unido la Iglesia Católica clandestina y la Iglesia Católica comunista en China, las ha unido en una sola, dependiendo todas del Vaticano, si suma
a los católicos, los cristianos, los budistas, los confucianos, son 3 veces la cantidad de afiliados del Partido Comunista Chino. Son 270 millones de chinos contra 83 que son los militantes del Partido Comunista. Es una clave para pensar el futuro de China. ¿Cuál que es la cosa que plantea clarísima? La economía tiene que estar sujeta a la autoridad de los estados. Es el Estado el que debe velar porque los intercambios que se producen en el mercado son justos y equilibrados. Y cuando no son justos y equilibrados, sean intercambios entre personas, entre empresas, entre comunidades, cooperativas o entre naciones, el Estado debe intervenir para anular las cláusulas abusivas y sancionar al que ha aplicado esa práctica abusiva. Y en segundo lugar, tanto la economía como la política que alimenta a los estados deben estar sujetos a la ética. Él plantea como una batalla central de nuestro tiempo la lucha contra la corrupción, contra todas las formas de corrupción, desde las más graves y más visibles como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y también, por supuesto, el fruto del comercio desigual, pero también de la corrupción pública y privada. La primera cosa que él nos propone, ¿cómo enfrentamos estos poderes tan gigantescos? Estos poderes que hoy son más fuertes que los estados, aunque los estados más poderosos son más fuertes que Estados Unidos o inclusive que China, que son tal vez las 2 naciones más poderosas hoy. Él dice el poder de la sociedad organizada. El poder de la sociedad organizada puede con todo. La autonomía de la voluntad de cada persona que decide integrarse en una red, en una acción comunitaria para construir un nuevo modo social, eso va a derribar los poderes más poderosos de la Tierra en este momento. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Están construyendo la sociedad del futuro desde cada uno de los emprendimientos de cuidadores de la casa común. Y él da un elemento central, desde dónde se organiza la sociedad. ¿Se organiza para la guerra, para la violencia, para la lucha de clases o se organiza para el amor? Y él dice, el amor ha generado mucho más bienestar y beneficios a la humanidad que el rencor y cualquier forma de violencia, ¿no es cierto? Y acá está de nuevo él, en una favela en Río, besando a un chico discapacitado, ¿no es cierto? Expresando el amor profundo que él siente por los desheredados de la tierra. La otra cosa que él plantea claramente como un punto de partida clave es el destino universal de los bienes. Y cita una frase de Centésimos Annus. Él dice, Dios ha dado la tierra a todo el género humano sin excluir ni privilegiar a nadie. Y él nos propone crear una nueva sociedad humana, universal, en todo el mundo, sobre la base de esto, que todos y cada uno de los habitantes del planeta sean propietarios y tengan acceso a un trabajo digno. Las célebres 3T, a la que después él le sumó la 4T, techo, tierra, trabajo y tecnología al servicio del hombre, ¿no es cierto? Esto también es una cosa sorprendente. Nunca se había planteado, nunca un papa se había dirigido y había propuesto el diálogo a todos y cada uno de los habitantes del planeta. Hoy ese diálogo, al menos teóricamente, es posible mediante Internet y el traductor de Google. Uno puede copiar cualquier frase de cualquier idioma, la pega y la tiene traducida al castellano de inmediato. Sino además plantear esto, que la única posibilidad de justificar la propiedad privada es si todos los habitantes del planeta son propietarios. Y vamos ya centrándonos un poco más en nuestra propia vida, en la vida de cada uno, en qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inclusive qué soñamos, ¿no es cierto? Que si soñamos con un mundo mejor a partir de los dolores y los sufrimientos que a veces se nos repiten en los sueños, o la falta de poder o la impotencia que sentimos para resolver o enfrentar problemas. Él dice, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro barrio forman parte inseparable de lo que somos, de nuestra identidad. Entonces, nuestro primer reflejo, nuestra primera expresión es esa, el hogar, el trabajo, el barrio. Lo dice con estas palabras. Luego él nos dice, va un poco a mirarnos a nosotros mismos como personas, ¿no es cierto? Él dice que somos espíritu y cuerpo. Queramos y respetemos a nuestro cuerpo. E inmediatamente plantea que queramos nuestra sexualidad, la respetemos,
que ambas dos, el cuerpo y la sexualidad, conforman dignidades. De eso surge algo que él recordaba recién de la cultura aymara, ¿no es cierto?, de que uno es pleno cuando se casa en la cultura aymara, cuando se integra. Es el primer y gran factor social, el primer factor donde uno se convierte en el otro y el otro en uno, donde ambos se convierten en algo nuevo que tiene algo de cada uno, pero que es diferente también de cada uno. Gustavo recordaba que él nos plantea una profunda revolución cultural. Bueno, pues la célula revolucionaria de esa revolución cultural es la familia como autonomía, la familia que decide por encima del mercado. Ustedes recuerden, la primera intervención que hizo el mercado sobre la familia fue la televisión, que empezaba a decirle a cada familia, desde el más chico al más viejo, cómo debía gastar si le sobraba algo de lo que ingresaba el sueldo, e inclusive cómo debía gastar el sueldo. Si recuperar la familia como espacio donde se decide qué se hace con el dinero, qué se consume y no se consume, y que no sea el mercado como interventor, es un primer paso. Fíjense que esa intervención ha avanzado mucho más, porque la televisión se veía en común. Era raro que uno viera televisión solo, siempre veía con alguien más. Ahora es el aparatito ese que nos comanda, porque suena y estemos haciendo lo que tenemos haciendo, tenemos una tentación irreprimible de abrir. Nos ha intervenido a cada persona eso, ¿eh? Esto es lo que plantea Francisco. La tecnología es muy buena si la ponemos al servicio del hombre y de los pueblos, si no nos dejamos esclavizar por la lógica de la tecnología. Bueno, acá sobre la familia hoy está dolorida, ¿no?, enfrentando montones de problemas. Hay un documento magnífico que tenemos que leer con tanta devoción como Laudato, que es Amoris Laetitia, que parte de la realidad de la familia en nuestro tiempo. ¿Qué nos dice Francisco luego? No es suficiente la respuesta personal o individual. Por supuesto que hay que tenerla, por supuesto que hay que cuidar hasta el más pequeño detalle, ¿no es cierto? Él dice, cerremos la canilla, apaguemos la luz, tiremos la basura dividiéndola o clasificándola. Son todas conductas o actos personales, individuales. Pero él dice, la respuesta principal es en red, es comunicándonos con otros, es organizando la sociedad, es creando redes comunitarias. Esto es centralmente lo que es Cuidadores de la Casa Común. Ustedes son, desde ese punto de vista, una vanguardia de esta revolución cultural que está proponiendo Francisco. Ustedes están construyendo el futuro, están generando energía para cambiar el rumbo tecnoeconómico, tecnopolítico, tecnocrático que está siguiendo el mundo. Y acá plantea otra cosa muy clara. A veces tenemos leyes, a veces tenemos derechos, ¿no? Hoy conversamos con Gustavo, por ejemplo, el tema de la propiedad indígena. El Código Civil argentino reconoce la propiedad indígena, reconoce el derecho de tener propiedades que sean de naturaleza comunitaria, como es la propiedad para muchas culturas indígenas. Pero es como letra que está allí, que es lindo leerla, pero los jueces no la conocen ni la aplican. Bueno, esto implica que la sociedad debe exigir. La ley está. Hay una ley de tierras que también es bastante razonable, pero no se cumple en absoluto. Bueno, pues la sociedad debe exigirla movilizándose, reuniéndose, haciendo las peticiones de la forma en que sean más audibles posibles. Y vamos un poco a la parte final, a una parte que desde un punto de vista es profundamente cristiana, pero que también es aplicable a cualquier teología, a todas las teologías, y aún a quienes no creen en Dios, a quienes creen que la naturaleza es una expresión a la que corresponde integrarse y tal vez también adorar o rendir culto. Él dice, Francisco dice en Laudato, la naturaleza no es Dios, la naturaleza es creación de Dios, es criatura de Dios. Y él dice, por eso, porque es una criatura de Dios, en cada cosa, por minúscula que sea de la naturaleza, podemos encontrar la presencia de Dios. Los sacramentos, él dice, son un modo privilegiado de cómo Dios asume la naturaleza. Y hay una cosa central que menciona inmediatamente, ¿no es cierto? La corporeidad en la Eucaristía. Los que son católicos saben, es el pan amasado y consagrado por el sacerdote en la celebración de la misa, que se da de comer como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el vino que se transmuta en sangre de Cristo y se da de beber. Pero ¿esto qué significa? Dios se hace comer por su criatura. Cuando uno mira esto que también Gustavo refirió
profundamente. Uno dice, ¿cómo fue posible que el cristianismo se incorporara del modo en que se incorporó a las culturas latinoamericanas? ¿Cómo es posible que el cristianismo sea popular? Es el continente, el único continente donde el cristianismo es popular, que es en América Latina. Porque las culturas precolombinas tenían formas semejantes a la Eucaristía. Los incas hacían una estatuilla con semillas de amaranto y sangre de cordero, y luego de rendirle pleitesía y de lavarse, de purificarse, la partían en trozos y la comían. Los aztecas tenían, los nahuas, en general toda la cultura nahua, tenían un rito más fuerte todavía. Ellos hacían una esfinge de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra para ellos, es decir, como todos los dioses, eran dioses de varias cosas, entre ellos era dios de la guerra, hacían una estatua de tamaño humano amasada con granos y sangre humana de los sacrificios que ellos practicaban. Luego le rendían culto durante una semana y al finalizar la semana, previo bañarse, comían trozos de eso. Cuando los primeros frailes y las primeras monjas les hablaron de la Eucaristía, le dijeron, señores, los bienes los que Dios se transmuta en las semillas y el vino son de la naturaleza. Y por supuesto que abandonaron la Eucaristía que ellos tenían y tomaron la Eucaristía cristiana. Tal vez seguían rindiendo en algún rincón secreto de sus corazones homenaje a Huitzilopochtli. Es posible, pero asumieron lentamente la humanidad profunda del cristianismo. Lo mismo pasó cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, que pertenecía a los pueblos que habían sido sojuzgados por los aztecas y que tenían que entregar a sus jóvenes más valientes para que hicieran los sacrificios humanos. Cuando ella le dice, bueno, llevaba una cinta negra, que era la cinta que llevaban las mujeres nahuas que estaban embarazadas, le cuenta que es el Hijo de Dios, que viene a dar su vida por los hombres. En lugar de que sean los hombres los que dan su vida por Dios, imagínense lo que eso produjo, la conversión masiva más grande de toda la historia. 400.000 indígenas se cristianizaron en muy poco tiempo después de los diálogos de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe con Juan Diego. Y un último elemento importante, que también es de la fe cristiana, pero que es comprensible desde cualquier cultura, el misterio de la Trinidad. Francisco dice, el hombre, en general, las culturas, casi todas las culturas y las personas que creen en Dios, admiten que tienen una triple relación, una relación de ellos con Dios, una relación de ellos consigo mismos y una relación con los demás hombres, y siempre hablando de hombres y mujeres al mismo tiempo. Francisco nos dice esa relación. Gustavo mostraba cómo Francisco insiste en este carácter relacional de la naturaleza y el cosmos, que es propia de muchas culturas. Este conjunto de relaciones tiene carácter trinitario, o tiene un dinamismo trinitario. Bueno, y con esto voy a terminar, ¿no es cierto? Y termino como termina la encíclica. Él dice, al final de nuestra vida estaremos ante la infinita belleza de Dios. Pero lo que nos importa, porque nosotros estamos en vida y nuestra vida continúa permanentemente hasta el instante de la muerte, es esta, que es una de las frases con las que él cierra. Mientras tanto nos hacemos cargo de la casa común en el gozo de la esperanza. Y esto es lo que están haciendo ustedes y aquello sobre lo que venimos a reflexionar hoy acá. Muchas gracias.